En la historia de las estafas y desfalcos hay una jugada que se repite con sospechosa frecuencia. El delincuente atrapado apunta su dedo hacia otro lado, tratando de desviar la atención, empañando reputaciones de otras personas, buscando simplemente salvar el pellejo con un canje infame. O sea, yo hablo, pero no devuelvo nada, ¿eh? Y eso parece estar ocurriendo en el escándalo por el desvío de fondos del Fondo Social de Vivienda de la Construcción, FOSBOC. Este fondo, uno de los 4 con que cuenta el sector, nació en el Consejo de Salarios del año 1967 al amparo de la Ley de Vivienda 13.728 del mismo año. Su finalidad es brindar ayuda a los trabajadores que buscan adquirir una vivienda nueva o usada, refaccionar la propia o construirla. El fondo se nutre, y esto es muy importante, con aportes de los trabajadores y empresarios del sector y es administrado por una comisión honoraria y bipartita, integrada por representantes de los trabajadores y del sector empresarial. Es deprimente que una iniciativa tan buena, con un resultado social tan encomiable, recién se convirtiera en noticia cuando algunos sinvergüenzas, de esos que no faltan en ningún sector y en ninguna parte, olieron dinero ajeno y aprovechando deficiencias en los controles, se lo embolsaron para beneficio propio. El semanario Búsqueda informó que 5 sindicalistas que habían sido expulsados declararon ante la policía de una manera tal que se incriminaba al Partido Comunista del Uruguay. Uno de ellos, uno de los delincuentes, Santiago Bernaola, dijo que parte del dinero robado, es más de $1 millón, poco más de $1 millón, iba para financiar a ese sector político. Y además para financiar la campaña del plebiscito por la reforma de la seguridad social. Miren, es hilarante. En primer lugar, yo soy testigo directo de las limitaciones económicas que tuvo el Partido Comunista. Yo no pertenezco al Partido Comunista, pero sí tengo una relación muy cercana porque he peleado sus mismas peleas, sus mismas luchas y sus mismos sueños. Esto no implica que cuando tenga que criticarlo y darles con el mazo, si meten la pata, lo vaya a hacer. Por supuesto que sí, ¿no? Ahora, pero ¿por qué es hilarante? En primer lugar eso, porque soy consciente del poco dinero que tuvo para financiar su campaña. Lo que sí tuvo el Partido Comunista fue el esfuerzo sorprendente hecho por su militancia, que hizo todo a pulmón, muchas veces de manera artesanal. Ustedes habrán visto todos los muros, por ejemplo, de Montevideo, pintados de un extremo al otro, y lo hacían en forma gratuita. Aquí no se les pagaba ni siquiera por salir a repartir listas como hacen otros sectores o partidos. En segundo lugar, el fondo tiene representantes del sector empresarial, pero ¿en qué cabeza cabe de que estos representantes hubieran estado de acuerdo en sacar dinero de allí para financiar el plebiscito de la reforma de seguridad social cuando ellos declararon públicamente que estaban en contra? Y en tercer lugar, quienes acusan, aparte de ser delincuentes, no han presentado ni una sola prueba, ni una factura, ni un recibo comercial de esos que uno compra en el kiosco, ni una hoja de Excel, ni una hoja en Word, ni siquiera en su defecto una libretita al estilo Don Manolo, que permita seguir la ruta del dinero. Hasta ahora y con lo que hay, la única ruta segura y comprobable y comprobada parece ser la que condujo los billetes del fondo a los bolsillos de los ahora condenados. Sobre este caso, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, manifestó lo siguiente. A ver si tengo literalmente por acá lo que dijo Juan. Dijo lo siguiente:
Ni bien nos enteramos del hecho, que involucraba a algunos afiliados al partido, pasaron al Tribunal de Disciplina y se los separó, porque el partido, encontró en ellos alguna responsabilidad de hacer prácticas que no corresponden en un sindicato, en una organización social. Cierro comillas. Efectivamente, Santiago Bernaola, Bruno Bertoglio y Víctor Rivero fueron expulsados del gremio de inmediato, siendo además condenados por la justicia, ¿no? Otra implicada fue Estela Rey, responsabilizada de realizar 193 maniobras delictivas, en definitiva, por orden de Bruno Bertoglio. De esto se deduce que cobraba una comisión por cada transacción irregular. Como sea, y a diferencia del resto de los delincuentes, detalló en qué había gastado cada peso y ofreció devolver lo que le quedaba, que eran $20.000. El resto de los implicados apeló a otra estrategia: embarrar a otros, arrastrar en su caída a figuras que nada tienen que ver para tener con qué negociar algún beneficio con la justicia o vengarse de aquellos que no los defendieron. Es el clásico: yo no caigo solo. ¿Me dan la espalda? Les arranco la cabeza. Tirar barro, por no decir otra cosa, para todas partes, ¿no? Así afirmaron que parte del dinero iba para financiar entonces al Partido Comunista o la campaña electoral del Boca Andrade. Pero hasta ahora no se ha presentado ni una sola prueba concreta que sustente esto. Nada, cero. Solo palabras de delincuentes que buscan congraciarse con la fiscalía, creando caos. Uno de los condenados también se refirió a las llamadas barriadas, que son actividades del partido en los barrios más humildes, y lanzó la versión insostenible de que allí se repartía dinero. Andrade preguntó: ¿en serio piensan que íbamos con bolsas de plata a regalar en las barriadas? Es ridículo. ¿Ustedes que nos miran han visto alguna vez a alguien del Partido Comunista ir y andar repartiendo, esto lo digo yo, dinero en los barrios? Y dice Andrade: es ridículo, no saben lo que inventar para justificar que no quieren devolver la plata que se robaron. Bueno, ahí está el punto. La verdadera estrategia de los condenados es no devolver nada. Ojo, miren que si mañana presentan pruebas que involucren a Diverio, que involucren al Boca, yo a Diverio sinceramente no lo conozco más allá de verlo por televisión, al Boca sí, y sé con la austeridad, sé de la austeridad en que vive, ¿vale? Ahora, si mañana, por más que hoy yo ponga las manos en el fuego, se me demuestra que sí se embolsó dinero, ya sea para su campaña o beneficio propio, y me presentaré aquí y les pediré disculpas, pero es que no hay nada, no hay nada. Solo las declaraciones de delincuentes. Es como haber considerado culpable a Orsi solo porque Romina Celeste lo acusó. Es lo mismo, ¿verdad? Y aquí entra la actitud más irresponsable del caso y quiero ser muy cuidadoso con esto. Porque capaz que la persona que voy a mencionar es tremendo tipo, ¿no? Hablo del fiscal Gilberto Rodríguez, a quien tampoco conozco, pero que me permita hacerle una respetuosa crítica. En lugar de seguir primero la ruta del dinero, llamar a declarar a los supuestamente involucrados, se apresuró y habló con la prensa, hizo públicas las declaraciones de los delincuentes y lanzó a los perros, al senador Andrade y al diputado Diverio, sin otra evidencia que la lengua de los ya condenados. Hora después, el propio fiscal tuvo que salir a aclarar en forma pública, oral y escrita, que, leo, no hay por el momento elementos que vinculen directamente a los legisladores mencionados con maniobras delictivas. Sí, pero cuando se presentó la primera vez lo dio como un hecho. Pero el daño además ya estaba realizado. En Uruguay, cuando un fiscal menciona un nombre, aunque lo niegue después, los titulares
y los operadores de las redes sociales ya hicieron su parte, ya tuvieron su fiesta. Ahora afirma el fiscal que ni descarta ni asegura que va a llamar a Andrade o a Diverio a declarar, que lo cite a declarar. Este fondo llegó a manejar desde su creación decenas de millones de dólares. La falta de controles, y esta es una crítica que yo le hago a ese fondo y a todas las organizaciones que lo controlaban, la falta de controles, los manejos poco transparentes, desprolijos, la confianza excesiva en algunos dirigentes fueron la puerta de entrada para el desastre. Que de esto el Boca Andrade también ha hecho una autocrítica, ¿no? Los que hoy acusan fueron actores centrales del entramado, fueron los protagonistas, sabían cómo se armaban los fideicomisos, quiénes firmaban, quiénes autorizaban los pagos, cómo se distribuían los cheques, y cuando todo estalló no ofrecieron explicaciones, solamente excusas. Y ahora en el colmo del descaro acusan a otros de recibir dineros que ellos mismos manejaban y que ellos mismos embolsaron. El fiscal tendría que saber que el principio de inocencia no se puede manosear. Cuando se nombra a una figura pública, como un senador de la República, un diputado, un intendente, y miren que les hablo no del Frente Amplio, puede haber sido Penadez, Besosi, Caram, el que ustedes busquen, Moreira de Colonia, culpables o inocentes, no importa, hay que tener mucho cuidado, porque cuando se daña una reputación de una persona pública, se está dañando primero que nada a las instituciones. Es una ligereza peligrosa. Qué bueno sería que el fiscal dijera, bueno, sí, miren, estaba la prensa allí, yo me apresuré, ¿no? Tendría que haber investigado primero, llamar a declarar después, como dije recién. Y cuando tuviera ni siquiera pruebas, indicios firmes, bueno, ahí sí. Yo estoy de acuerdo con que la gente se entere lo más pronto posible de las cosas. Parece contradictorio con lo que dije anteriormente. No, pero tenés que tener un mínimo de elementos, ¿no? Acá se hizo al revés. Se lanzó la bomba, se dejó que el barro salpicara y después se dijo, literalmente, bueno, en realidad no hay elementos. Y mientras tanto, las redes ardieron, los trolls festejaron y la derecha encontró otra excusa para tapar sus propios escándalos. Este caso se tiene que investigar a fondo, pero con rigor, con pruebas, con seriedad y con un compromiso claro, devolver lo robado, no solo los $20.000 que ofrece Stella Rey, sino cada peso que tenía ese fondo para la construcción de viviendas y que en definitiva terminó financiando la avaricia de unos pocos. Mientras tanto, Andrade y Diverio siguen esperando que alguien alguna vez presente una prueba, aunque sea una. No la hay. Ahora, hasta que la presenten, lo que existe es una burda manipulación. En una entrevista con Desayunos Informales, el Boca dijo, voy a leerles aquí, fue un éxito la estrategia de ellos, hay que saludarlos. Lograron un juicio abreviado que era lo que buscaban. Nosotros no queríamos un juicio abreviado, queríamos que se siguiera investigando. Ellos lograron un juicio abreviado con una pena corta y lograron no devolver un mango y girar el eje de la discusión. Un éxito. Y tiene razón. El problema es que cuanto más tarde, ahora sigo yo, estaba leyendo lo del Boca, el problema es que cuanto más tarde la justicia en resolver el caso, y creo que va a tardar, mayor va a ser el daño que el fiscal habrá generado en estos dos legisladores con su impulso mediático. Por lo pronto, hay algo que todos sabemos de la izquierda a la derecha, y es que la 1001 no tuvo ni un solo segundo pago en televisión en la última campaña de 2024. Óscar Andrade, volviendo al argumento del dinero que se habría gastado en actividades políticas, dijo, abro comillas, Rivero se llevó 12 millones de pesos. Dice que iba a las barriadas y en mano le daba a cada trabajador 30, 40 mil pesos. A cada trabajador que iba a las barriadas. Muy poco creíble. No aporta el nombre de un trabajador.
y obviamente no va a aportar tampoco un recibo, si me permiten el paréntesis. Y sigue, el argumento, la verdad, es insólito. Dice, no tocamos un peso. Bertoglio, en 2 meses, se gastó 400.000 pesos en la empresa Divino, pero no tocó un peso, ¿eh? Rivero reconoce en el testimonio que tiene un problema, un vicio, el casino. Le encanta el casino. Esto es lo que decía el Boca y yo agrego y termino. Claro, generosidad política sin recibos, por un lado, y por supuesto entonces no comprobable, y la ludopatía, obviamente también sin recibo, porque el casino no te va a dar recibo de lo que perdiste, y también no comprobable por otro. Son 2 formas muy sencillas de decir, olvídense de recuperar el dinero. Habrá que esperar. Yo sé que estas palabras molestan y molestan por algo muy sencillo. Noticia es algo que alguien en alguna parte, por algún motivo, no quiere que se sepa. Mi nombre es Enrique Ortega Salinas y junto con Germán Ávila, hoy nos va a acompañar Fermín, porque el oligarca de nuestro compañero de tareas está de vacaciones en la madre patria, o sea, en Estados Unidos. Pero bueno, junto con estos 2 compañeros y con mucho gusto, estamos dando comienzo a Palabras Prohibidas. Muy buenos días, tardes o noches, nuevamente, para quienes nos escuchan, nos ven. El saludo fraterno, el abrazo de compañía y nuevamente el agradecimiento para todos aquellos y aquellas que se han esforzado por difundir este programa, este esfuerzo de comunicación que estamos haciendo desde este rincón de la comunicación alternativa llamado Caras y Caretas y especialmente desde Palabras Prohibidas. Hoy no tengo el gusto y el honor de acompañar a Enrique de manera presencial en el estudio, pero en vez de eso está mi gran amigo, colega, hermano de controles, Fermín Veiga, que está haciéndome el aguante mientras yo me doy una vuelta por acá, por mi tierra natal, por Colombia. Y justamente sobre Colombia es que quiero hablarles a ustedes el día de hoy. Vamos a conversar un poco acerca de lo que fueron los convulsos años 60 y años 70 en Latinoamérica, cuando se estaban gestando todas las dictaduras del Plan Cóndor en el Cono Sur. Colombia pasaba por un proceso completamente diferente. En Colombia ocurrió una cosa que cambió el curso de los acontecimientos durante el año 1958, luego de un proceso bastante violento, del cual tal vez algún día, en algún momento hablaremos. En el año 1958 se firma un acuerdo que crea una cosa que se llamó el Frente Nacional. El Frente Nacional básicamente era un acuerdo entre los 2 partidos políticos más grandes de turnarse la presidencia cada 4 años. Esto lo que hizo fue básicamente que, si bien, como se sabe, en Colombia no hubo una dictadura como sí hubo en otras partes, prácticamente en todo el continente, ahí no ocurrió porque de alguna forma, vamos a ponerlo en esos términos, los sectores del poder no tuvieron necesidad de instaurar la dictadura porque el Frente Nacional hizo las veces de. En ese tiempo, mientras en el Cono Sur y en toda Latinoamérica también se gestaba la resistencia desde el canto, desde la cultura, desde la poesía, desde la pintura,
con un guayasamín produciendo ávidamente todo lo que sabemos de esa plástica preciosa desde el Ecuador. En Colombia se generaba un movimiento muy pequeño de música protesta, del cual voy a rescatar para esta ocasión a una pareja llamada Ana y Jaime. Este pequeño grupo llamado Ana y Jaime se compone de dos hermanos que fueron Ana y Jaime Valencia, colombianos ambos, hermanos que se dedicaron desde muy chicos a la música y que sí mostraron un interés particular, principalmente por la música social. De ellos esta vez yo quiero llevarles a ustedes una canción que se llama Ricardo Semilla. Van a ver ustedes la letra ahí en pantalla, y esta letra habla de Ricardo, un dirigente campesino que hace alusión a Ricardo Lara Parada, quien fue uno de los fundadores del Ejército de Liberación Nacional, pero que luego en los años 70 decide hacer dejación de armas, se va del país, luego regresa y finalmente a principios de los años 80 es asesinado. Entonces esta canción, Ricardo Semilla, recuerda la memoria de este dirigente social, de este dirigente campesino, y con ellos los dejo. Y la próxima semana que voy a seguir acá en Colombia vamos a hablar de otro temita que seguramente también será de aquí de Colombia, aprovechando un poco la rica historia de resistencia que hay en Colombia. Tal vez me vaya un poco más atrevido la semana que viene. Les dejo el abrazo fraterno, nuevamente en manos de Fermín y Enrique quedan ustedes, y un abrazo. Chao, chao. Silbando canciones frescas sin olvidar sus quehaceres. La aldea ese día nuevo salió el sol muy en silencio y dejó que el aire tibio regara bien los sucesos. Ay, 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 ay. Regara bien los sucesos. Ay, 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 ay. Regara bien los sucesos. Y les habló con despacio, palabras verde esperanza teñidas de sal y selva. Les dijo: la vida es nuestra, también es nuestra la tierra, y las palabras que traigo son semillas también nuestras. Ay, 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 ay. Son semillas también nuestras. Ay, 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 ay. Son semillas también nuestras. Ese día nuevo, amado el sol al recuerdo, y sintió que el aire tibio se llenaba de sucesos. Un disparo cortó el viento con sed de sangre emboscada, y Ricardo dobló el cuerpo sin terminar la palabra. Ricardo murió ese día, hermano de hombre y semilla, murió mirando la vida que entre sus manos moría. Que entre sus manos moría. Ay, 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 ay. Ricardo murió ese día. Ricardo murió ese día haciendo bien sus quehaceres. Cayó sembrando semillas de nuevos amaneceres. La vida es nuestra, muy nuestra, también es nuestra la tierra, y las palabras que traigo son semillas también nuestras. Ay, 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 ay. Son semillas también nuestras. Ay, 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 ay. Son semillas también nuestras. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay.
Hay veces en que hay que ser extremadamente cauteloso con las palabras. El Frente Amplio es una coalición de partidos, nació como una coalición, donde no todos pensaban exactamente igual. Sí hay un programa único que nos une, ¿verdad? Pero en el Frente Amplio coexisten de manera muy inteligente y fraternal grupos que van de la izquierda, izquierda-izquierda, centro-izquierda, centro e incluso centro-derecha. Que nadie se ofenda por esto. Es que tú, si quieres cambiar la realidad del país, tenés que llegar al poder, al gobierno. Que no siempre llegar al gobierno es llegar al poder, cuidado con eso, ¿no? Y para eso tienes que hacer acuerdos. La política consiste en eso, en la posibilidad de llegar a acuerdos. Esto implica también que el Frente Amplio va a ir cambiando su estilo de acuerdo a cuáles de estos sectores obtengan la mayoría en la interna. No tiene que asombrarnos, y hay que reconocerlo, somos el partido más grande del país, no tiene que asombrarnos que tengamos algunas diferencias. Hoy de mañana me desperté con una noticia de un compañero que decía que no tenía que criticarle nada a Israel por el ataque a Irán. El ministro de Economía, por su parte, Gabriel Odone, hablaba, para no dejar la duda, del diputado Carlos Varela, de Asamblea Uruguay, salió en la diaria, creo que el 7. Pero les pido que lean la nota completa, porque el titular puede dar la impresión de una cosa y cuando uno lee sus explicaciones se minimiza la discrepancia, ¿vale? Yo estoy totalmente en contra de lo que hizo y de lo que está haciendo Israel. En estos días incluso les hablaba de cómo se ha comprobado que el ejército israelí dispara y asesina a gente que va a buscar comida a los supuestos centros de ayuda. Te voy a invertir un poquitito el orden, Fermín, pero antes voy a leer una cosa y después te voy a pedir el video al que hemos titulado Los Juegos del Hambre. ¿Está bien? Cuando yo te lo pida. Y gracias por colaborar con nosotros hoy. Repetime tu apellido. Veiga. Es que casi digo Vega. Me hiciste acordar al diputado que cuando se moría gente en la calle decía, bueno, yo tenía unos pollitos que quedaron afuera y se me murieron. Ahora no está diciendo lo mismo, ¿no? En fin, César Vega. Un antiguo contratista de seguridad de la Fundación Humanitaria para Gaza, GHF, respaldada por Israel y Estados Unidos, declaró a la CNN. A mí me encanta citar fuentes de derecha, porque está dicho por medios, o sea, van a ver que cito muchas veces a CNN, a la BBC de Londres, o sea, no son marxistas-leninistas, ¿verdad? Entonces digo, este contratista o ex contratista declaró que vio cómo sus colegas disparaban contra palestinos que buscaban comida. El testigo, que permanece en el anonimato, declaró que en una ocasión un guardia abrió fuego contra un grupo de mujeres, niños y ancianos con una ametralladora. La fundación, que comenzó a operar a fines de mayo, distribuyó ayuda limitada, estoy leyendo, desde varios lugares del sur y el centro de Gaza. Bien, la contrabanda negó las acusaciones, diciendo que nunca se había disparado contra civiles en sus emplazamientos. Pero lo que dice esta persona es, un palestino cayó al suelo inmóvil y el otro contratistas son, ¿saben qué? Son paramilitares. El otro contratista que estaba allí de pie dijo, maldita sea, creo que le has dado a uno. Y luego se rieron de ello. O sea, estas fundaciones lo que hacen es enviar mercenarios. Relatando su experiencia trabajando con la fundación, dijo que un guardia había abierto con 15 o 20 disparos
de armas repetitivas contra la multitud. Pero esto lo ha denunciado ya incluso Naciones Unidas. Y han muerto, nosotros hemos dicho la cantidad en los últimos programas. Según el hombre, cuando denunció el incidente a los directivos de la GHF, esto se lo tomaron como una coincidencia, o sea, un accidente, una casualidad. El hombre añadió que los contratistas empleados por la fundación, a los contratistas, se les daba rienda suelta sobre Gaza, diciéndoles que dispararan a matar y preguntaran después. Más de 170 organizaciones benéficas y ONGs han pedido el cierre de esta fundación, afirmando que las fuerzas israelíes y los grupos armados abren fuego rutinariamente contra los palestinos que buscan video. Si querés, Fermín, poné el video sin audio, que yo continúo comentando esto. Van a ver ustedes, en ese caso no se ve gente muerta, porque si no nos censuraría YouTube. Vivimos bajo una dictadura mundial. YouTube decide lo que poner y lo que no. Se llama los Juegos del Hambre, ¿sí? Vale, adelante. Ahí está. Vale, bueno, ahí ustedes ven. Y eso es una filmación que alguien logró sacar de Gaza, porque Israel, para que no se sepa todo esto, les ha cortado el servicio de Internet. Y en cuanto a lo de Irán, donde tenemos una opinión diametralmente, listo, volvemos si querés, diferente a la que expresó el diputado Carlos Varela, a quien, por supuesto, si quiere hacer alguna aclaración, están abiertas las puertas de Caras y Caretas para que venga a hacerla y con mucho gusto lo recibimos en nuestro programa, ¿no? Pero repito, hay que leer la nota completa, si no parece peor de lo que fue, ¿vale? Y por otra parte, el ministro de Economía, Gabriel Odone, manifestó en la prensa que había quedado, no estoy diciendo literalmente, pero el concepto, porque no tengo la noticia a mano, como asombrado por los resultados macroeconómicos positivos de los últimos 18 meses del gobierno de Javier Milei. No sé a qué se refiere con esto, ¿no? Porque la deuda externa aumentó. Se han desatendido 40.000 comedores públicos. Obviamente que el déficit fiscal, cuando tú cierras hospitales o dejas de asistirlos, cuando dejas de darle medicamentos a la población, cuando dejas le retaseas recursos a los jubilados y cuando protestan los mueles a palos, obviamente que el déficit fiscal va a mejorar. Y las calificaciones internacionales, por ejemplo, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, pero claro que si llevas adelante esa política te va a salir todo positivo. Pero, a ver, yo creo que... hay algo que no le podemos criticar a Odone, ¿saben qué es? No podemos decir que no sea sincero, porque él desde la campaña electoral estaba hablando de desindexación salarial, de flexibilización laboral. Podemos discrepar con él, pero llamarle mentiroso o hipócrita, no. ¿Bien? Y discrepamos con él. Yo en lo personal discrepo con él. En fin. Bien, ahora en cuanto al gobierno de Milei, estuvo inaugurando un local con 10.000 personas de la iglesia Portal del Cielo. Y poneme, por favor, el video de Milei, Fermín. El maligno, exacto. El maligno. Jesucristo está frente a las 3 tentaciones que le propone el maligno. Y en la peor de todas, el maligno le propone que se arrodille frente a él, porque le muestra todos los reinos del mundo, es decir, los estados, el Estado. Y le dice que si se arrodilla frente a él, le dará el poder sobre todos los estados del mundo, porque ese poder le fue dado. Es decir, está la confesión propia del maligno, que el Estado es la representación del demonio. Por eso cada vez que avanza el Estado, digamos, hay más pobreza.
Si tú juntas gente fanática, gente supersticiosa, con estafadores espirituales y neoliberales que ahora se han dado en llamar libertarios, tenés el combo perfecto. Lo que le encanta al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial y al suprapoder mundial. Uno ve estos videos y no puede creer, parece algo surrealista, ¿no? Este tipo está gobernando a un país de más de 40 millones de personas, creo que son 42, 44 millones. Es impresionante. Pero en fin, al suprapoder le sirve como mostrarlo como un ejemplo, diciendo este es el camino a seguir. Yo sé que, voy a decir algo a favor, algunas de las reparticiones que él cerró, reparticiones públicas, estaban de más, ¿bien? Incluso también aquí en Uruguay podríamos revisar a ver, porque hay muchas reparticiones que se dedican a lo mismo en vez de juntarse en una sola. Ese es un trabajo que se puede hacer. Pero es que él está cerrando reparticiones que atendían a las personas más débiles. O sea, lo de Milei no da, se lo digo de otra manera, si un día él viniera a debatir, nunca lo va a hacer conmigo, pero si me invitara a debatir a mí, yo le diría, no, te voy a poner a un estudiante de primer año de la Facultad de Economía, se lo come en 2 pancitos. No podemos elogiar una política económica que atenta de manera flagrante contra los principios fundacionales del Frente Amplio. De ninguna manera. No es ético. Hay alguien que dice todas las ideologías se tienen que respetar. Es la única coincidencia que he tenido en mi vida con Julio María Sanguinetti. No todas las ideologías son respetables. Porque los libertarios tienen una doctrina económica que es la apología del egoísmo. Luego que le hicieron, comienzan a hablar de ser libertarios y ser neoliberales. Pero cuando les fallan las cosas, bien que recurren a papá Estado, que es algo que sucede con las cajas, con algunas cajas paraestatales, de lo cual voy a hablar luego. Vamos ahora, Fermín, al ranking de tweets. Vamos a comentar tweets destacados de la semana y vamos a ver, vamos a esperar un poquitito, qué es lo que dice la audiencia. Voy a leer. Tú lo lees, haceme el favor, si vos lo podés leer y yo lo comento, o si tú quieres comentar también, ¿vale? Bueno, leemos a Samag que dice, pregunto, ¿vamos a permitir que la oposición haga circo durante 5 años cuando los responsables de que hayan personas en la calle son ellos? Vamos, gente, la verdad que ya no es, esto no da para más. No nos sigan tomando por boludos. Una acotación. El Mides acaba de hacer un relevamiento y se ha redescubierto, se ha comprobado que el 72%, es un dato que no lo digo ni para la polémica ni para nada, es para que lo sepamos, el 72% de la gente que vive en las calles tiene un problema de adicción a las drogas. En otro momento profundizaremos sobre esto, pero es un dato interesante, 72%. Seguimos. Andrea Simboca que dice, menos mal que la capital de La Valleja no es José Valle y Ordóñez, porque si no el cartel costaba $3 millones. Este está espectacular, Fermín, ya Sí, sabes lo del buenísimo. cartel, ¿verdad? Lo que costó con la intendencia pasada. Y bien, ahí quedó. Por las dudas, el cartel de Minas. Por si alguno está medio desorientado, el cartel de Minas. Que dice Mina, ¿verdad? Exactamente. Menos mal, porque claro, Valle y Ordóñez debe ser la segunda ciudad de La Valleja en cuanto a cantidad de habitantes. Queda por la ruta 8. ¿8 o 9? 8. 8. Ahí después de Pirarajá, ¿verdad? No, menos mal. Imagínate, si cobraban por cada letra José, Valle y Ordóñez, hasta que tendríamos que sacar un préstamo del Fondo Monetario Internacional. Seguimos. Gastón Griosoni que dice, negame el blindaje inmoral de los dueños del poder. Ja, ja, ja. La intendencia de Maldonado tiene un déficit de 157. De 157 deben ser millones de dólares, pero la noticia a resaltar es que Montevideo, medio país, tiene 90 millones de dólares. Vamos, Telemundo y Subrayado. No se queden atrás en la campaña mediática. Te voy a pedir un favor, Fermín, para complementar esto. Vas a ver entre el material que te envío uno que dice deudas.
Sí. Y vamos a analizar, porque esta ha sido la noticia de la semana. Sí, cuando quieras. Ahí lo está. tenemos. Esta es la deuda per cápita, es un estudio de 2023, o sea, no ha cambiado mucho, de los departamentos en Uruguay. Yo de aquí no veo muy bien, pero léeme lo de Montevideo. Lo de Montevideo, léeme. Montevideo, deuda en dólares son 106.130.000 dólares. Bien, ¿y qué dice al lado? Población 2023, 1.391.000 personas con 397. Y la deuda per cápita, o sea, por cabeza, lo que... Deuda per cápita es 76,3. Esto significa que si dividiéramos la deuda entre la cantidad de pobladores, cada uno está debiendo esa cifra, ¿verdad? Ahora léeme lo de Maldonado ahí abajo. Bueno, Maldonado tiene una deuda de 152.710.000 dólares en una población de 219.678 personas. Es decir, que la deuda per cápita en dólares es de 695,4. Comparen entonces, repetime la cifra per cápita de Maldonado. 695,4 contra 76,3. En fin, pero la noticia es Montevideo. ¿Vieron cómo las cosas se pueden manipular a nivel mediático, ¿no? Seguimos con los tweets. Acá Diego González que dice, no se puede entrar humos o bengalas, no se pueden entrar banderas que excedan las medidas de 2x1, no se puede entrar con banderas de la parcialidad rival. Entraron humo y bengalas, las banderas eran de todos los tamaños menos del reglamentario, los 2 cuadros tenían banderas de rival, 2 policías heridos, 1 de gravedad. Esto respecto a lo que fue el clásico del domingo entre Nacional y Peñarol, que termina con un policía en el CTI por una bengala náutica que sale de la Colombes y también otro policía herido por incidentes afuera. Yo aprovecho a mandar... A ver, yo no soy fanático del fútbol, no soy ni de Peñarol, ni de Nacional, ni de ningún cuadro uruguayo, solo miro el Mundial, alguna Copa América. ¿Y por qué? Porque tengo el más absoluto desprecio visceral por todo lo que rodea al fútbol. No por el fútbol es un espectáculo fabuloso, ¿verdad? Apasionante, pero no es posible que no podamos terminar con la mafia del fútbol. Y hay que reconocer que aquí fallamos, ¿bien? Quiero aprovechar a enviar a los 2 policías, pero bueno, sobre todo al que quedó con mayores perjuicios, un abrazo es lo único que podemos hacer desde aquí, porque a todos nos dolió. A toda la gente de bien. Yo creo que a los barras bravas les importa un reverendo carajo, ¿no? Pero yo espero que obliguen al club a indemnizar económicamente y de por vida a este policía. Espero que así sea. Seguimos. Álvaro Carballo que dice, hola Coet, ¿cómo va? El chofer del coche 61, línea 407, no le gustó que una señora le dijera que no le gustaba Pettinati y la trató de foca ordinaria. Capaz es un poco mucho. Bien, está todo dicho. Nicolás de León, hoy se salvaron las jubilaciones los que hicieron campaña por no aumentar las jubilaciones mínimas a nuestros viejos, la hipotenusa. De eso vamos a hablar enseguida. Otro tuit de Pablo Chocho. Da Silva es el ejemplo de la oposición que deberá enfrentar este gobierno. Un energúmeno con plata cuyo discurso es el insulto y la descalificación. Solo piensa en sus intereses y en los de los Maya Oro que representa. Bien. Bueno, Da Silva es un personaje... Primo hermano, separados al nacer de Graciela Bianchi, por supuesto. No, son 2 personajes nefastos que tiene la política uruguaya. Bueno, pero agrégale Heber, agrégale Javier García. En fin, si ves el directorio del Partido Nacional te querés morir ahí. Está Carlos Moreira también ahí adentro. No es tan virulento desde el punto de vista verbal, solo que tiene sus cositas. No, pero creo que Da Silva y Bianchi son los más violentos en cuanto a cuando hablan, ¿no? Sí. Lejos.
Ricardo Yelpo, anoche vi una película llamada Clean. Es mala, pero tiene una escena en la que un grupo de mafiosos recibe un cargamento de pescados y procede a extraer droga cuidadosamente oculta en ellos. Todavía no me doy cuenta por qué me quedó esta imagen dando vueltas en la cabeza. Qué recuerdos, ¿eh? Qué recuerdos. ¿Qué hijo de este Ricardo? Yo no soy amigo tuyo, Ricardo. Si me llaman, no te conozco. Pero ¿cómo quedó esa trama? Quedó ahí... Y ahí quedó. Vaya y pase, ¿no? Quedó Sí. en un recuerdo. Sí, no sé por qué le dio por decir eso. No lo entendimos, por supuesto, Ricardo. El payaso jacobino. La opinión de Odone sobre la economía argentina no es más que la de un tecnócrata al que lo único que le importa es que cierren los números. Si la gente no llega a fin de mes, que se maneje. Lo triste es que sea el ministro de Economía del Frente Amplio, pero bueno, es lo que hay de valor. En este programa muchas veces vamos a decir cosas incómodas, porque ustedes no nos siguen, porque siempre estemos susurrando poesías al oído a nuestros representantes. Cuando haya que aplaudirlos, los aplaudiremos de pie. Por ejemplo, quiero felicitar al presidente de la República porque, a diferencia de lo que hacía Luis Lacalle Pou, ya no le va a pasar esas decenas de millones de dólares que le pasaba a los medios hegemónicos de desinformación el gobierno pasado, para que hablaran bien de él, por supuesto, ¿no? Seguimos. Rafael Di Donato. Según Blancos y Colorados, Antel no debería participar en la licitación por quedarse con los derechos del fútbol uruguayo, pero sí puede regalarle plata a los canales abiertos y a Petinati. Estupendo razonamiento. Es un gran tuitero, Rafael, un gran pensador, digamos, ¿no? La verdad que lo sigo mucho. Bien, está todo dicho. Y el último, toma una imagen del el diario La Nación que dice: Gabriel Odone, la Argentina logró un aumento, un gran avance en los últimos 18 meses. Bien, que fue lo que ya comentamos, ¿verdad? Claro, ante esta imagen, Carlos Barceló dice: indignación, bronca. Alguna de las sensaciones que experimenté cuando leí esta noticia. Los improperios no se los cuento, solo pregunto. ¿Es de izquierda elogiar una gestión que genera hambre en muchos, más pobreza, más desempleo? Ni una letra que agregar, me parece, ¿no? A ver, ¿queda otro? No, ahí estamos todos. Vale. Vamos ahora, prepara, para que te lo pida, los últimos, ¿no? Pero ya te los voy a pedir enseguidita. Agradezcan que yo jamás voy a ser presidente de la República, ni ministro, ni senador, ni diputado, ¿no? Porque si por mí fuera, a ver, yo soy de izquierda. Ser de izquierda implica tener mucho coraje cívico para cambiar las cosas de raíz. Si por mí fuera, aboliría todas las cajas paraestatales, no tendría por separado a los trabajadores del BPS con los de la caja policial, con los de la caja militar, con los de la caja profesional y con ninguna otra caja que pueda existir por ahí. Ya que siempre que son deficitarias, nosotros, el Estado, tenemos que ir al salvataje. Ahora con la caja de profesionales se nos van 80 millones de dólares por año. O sea, parece que el Estado siempre se tiene que hacer cargo cuando a estas cajas les va mal. El Estado se hace cargo de los pasivos. Incluso, ¿saben que si se funde una AFAP, es el Estado el que va a tener que hacerse cargo, ¿no? de los pasivos? Pero el Estado siempre se hace cargo de los pasivos. Pero en el caso de las AFAPs, ellos se quedan con la parte de los activos que son más lucrativas. El resto lo absorbió el BPS. Entonces yo lo que digo es, ¿saben qué? Ya que estamos a cargo de los pasivos y de cualquier riesgo, vamos a reformar la Constitución, porque por la vía parlamentaria no va a salir, y ya van a ver el por qué, no va a salir jamás una cosa así,
Pero por la vía de la voluntad popular se puede. Una reforma de la Constitución y creemos, vamos a crear una mega caja, que todo pase al BPS, pero no solo la parte jodida, no solo la parte de ir al salvataje, no, también los activos de los que ganan más. Y que no haya ningún privilegio, que vengan todos pero en las mismas condiciones. Ya sea que se decida que nos vamos a jubilar a los 60, 65, 78 o 43, lo que sea, pero que sea parejo. Porque miren, ¿cuántos militares han muerto en combate desde 1985 que retornó la democracia hasta ahora? Y sin embargo, tenemos que cada pocos meses muere un obrero de la construcción. Es mucho más riesgosa la labor de un trabajador de la construcción, es más, de una enfermera, un enfermero, que la de un militar. Es justo entonces que el trabajador de la construcción tenga que jubilarse muchos años después de lo que puede hacer un militar. Y esto no es contra los militares, y mi padre fue milico. Mi padre fue militar. Militar primero, policía después, el combo completo. Pero no es justo, ¿vale? Dentro del Frente Amplio, y como decía hace un ratito, hay diferentes corrientes. Hay algunos, y tenemos diferencias de opiniones en cuanto a la profundidad y celeridad de los cambios. Hay algunos que quieren hacer cambios profundos e históricos, como los hizo José Valle Ordóñez en su momento, como los hicieron el Pepe y Tabaré mucho tiempo después. Y hay otros que no quieren tocar, o sea, a ver, todos los sectores del Frente Amplio quieren superar las desigualdades y beneficiar a la gente más desprotegida. Eso está fuera de discusión. ¿Dónde comienzan los matices y las diferencias? En que algunos no se atreven a tocar ni con el pétalo de una rosa los privilegios de los más poderosos. Y es una discusión que vamos a tener que dar, más temprano que tarde, de manera inteligente, de manera fraternal, conservando la unidad, porque esto no está dicho para mal de nadie, sino por el bien de todos. Podemos ser focas y aplaudir todo y decir que todo está bien, o podemos ser leales, compañeros leales. Yo prefiero de compañero aquel que esté al lado mío o compañera que me diga, mira Enrique, esto está metiendo la pata, esto no está bien, esto no fue lo que conversamos. Yo valoro más a esa gente que aquel que me aplaude todo lo que yo haga, porque el que me va a evitar llegar al precipicio va a ser ese que está de este lado criticándome, con respeto, por supuesto, ¿no? Nos vamos a despedir con un par de videos muy breves. Hoy no con música. Esto es algo mejor que la música. Primero, y cuando te lo pida, Fermín, bueno, primero mil gracias por haber colaborado. Tenemos dos videos, ¿verdad? ¿Tenés el nombre de cada uno? O te lo digo de otra manera. Primero pone uno y luego el del ñato Huidobro. Tenemos el de profesionales, que habla sobre Ahí la caja está. profesionales. Primero profesionales. Y el otro, el de Huidobro. Y quiero terminar de aclarar una cosita. Yo no soy un experto en seguridad social, pero sí hay cosas que no se precisa ser un experto para tomar una postura, ¿verdad? Con respecto a lo injusto o injusto de lo que estamos viviendo. Primero vamos a ver un video muy breve que nos va a llevar a comprender por qué se votó lo que se votó en la Cámara. Esto no es contra los profesionales. Mi hija es profesional. Lo que estamos debatiendo aquí es si acaso no podemos conversar en cambiar el sistema. ¿Por qué tenemos que tener miedo a conversar de una reforma profunda? ¿Bien? Y además, yo lo que me pregunto desde la mayor y absoluta ignorancia es, ¿se hizo una auditoría sobre la caja profesional?
porque hasta hace poco teníamos un gerente que ganaba más de 900.000 pesos por mes. Eso se arregló el año pasado y se redujeron los sueldos de los gerentes en 27%. Pero es una caja que ha sido saqueada, así a primera vista, ¿no? Porque a segunda también. Los dejo con este par de videos para que los mastiquen, los piensen y los compartan. Por favor, bajen el dedito ahí en la computadora y pongan compartir a esto, porque la lucha no ha terminado. La lucha no termina nunca. Me despido diciendo de que los frente amplistas tenemos que aspirar a una revolución. Pero como decía Hugo Chávez, pero no estamos hablando de una revolución de fusiles, eso fue un error que favoreció a la derecha, lo dijo Hugo Chávez, ¿no? Yo estaba allí cuando lo dijo. Estamos aspirando a una revolución de mentes y de corazones. Y como yo dije recién, parafraseando a José Valle Ordóñez, para mal de nadie, por el bien de todos. Nos vemos el martes que viene a la hora 20 en punto con Palabras Prohibidas. Gracias por estar ahí. Por favor, Fermi. Quiero expresar que es mi caso, por cuanto soy afiliado y pasivo de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales. También quedo comprendido en la situación. Yo me encuentro en la situación de ser profesional, afiliado, activo a la Caja de Profesionales y aportante. Igualmente, yo estoy comprendido en las generales de la ley, soy aportante de la Caja de Profesional. Yo estoy en la misma situación que el senador Botana, soy una afiliada con declaración de no ejercicio. Soy afiliado a la Caja con declaración de no ejercicio hace muchísimos años, aportante del Fondo de Solidaridad como corresponde. Soy afiliado a la Caja de Profesionales Universitarios con declaración de no ejercicio. En el mismo sentido, soy aportante, afiliado y activo de la Caja. En el mismo sentido, libremente fui afiliado en la Caja Profesional, opté por la declaración de no ejercicio por otras actividades. Me encuentro como pensionista de la Caja de Profesionales y pongo a consideración del artículo 97 para ser comprendida en las generales. Discutirlo a fondo. No es justo tampoco que la población de Uruguay financie la Caja de Jubilaciones Profesionales. De muchos profesionales que incluso dicen eso. Y no miran su propia caja, cómo funciona, ¿no? Cuando nace un niño hay que ponerle un timbre cuando uno lo va a apuntar que dice. Y eso puede ser un obrerito de la construcción, la empleadita de un supermercado, financiando la Caja de Jubilaciones de los profesionales. ¡Qué papa, eh! ¡Qué cajita linda esa! Los profesionales. Los abogados, los médicos, los politólogos. ¿Y? No se han dicho, che, pero esto es una injusticia. Los que más hemos recibido de la sociedad, los que más amunicionados hemos salido, nos hacemos financiar la Caja Profesional por toda la gente. Por los malditos timbres, eso. Usted para vender una bicicleta tiene que poner, mira que tenés que poner el timbre. Me averigüe para qué son esos timbres. Qué privilegio, ¿de dónde salió ese privilegio? Ancestral.